ustedes cuando estén en la industria van a desarrollar, muchas veces nos piden hacer máquinas o nos piden complementar líneas de producción o también nos piden realizar dispositivos y eso es ahorita lo más común, lo que es la robótica. Entonces nos piden hacer dispositivos de montaje, ensambles, nos piden hacer contenedores, eh, nos piden hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? Tolvas de almacenamiento. Nos piden muchas veces inclusive hasta hacer estructuras. Entonces todo esto que tiene que ver con los metales, lo que son los plásticos, como son los materiales cerámicos, ustedes van a estar muy relacionados con ellos. Se encuentran en el área de producción, se encuentran en el área de mantenimiento, se encuentran en el área de ingeniería, se encuentran en el área de compras, en el área de materiales. eh, en todos estos departamentos tiene que ver, inclusive hasta con el departamento de logística, tiene que ver metales para ingeniería. Inclusive si también hablamos un poquito de recursos humanos, también tiene que ver recursos humanos con este tipo de materiales. ¿Y por qué recursos humanos? Pues porque muchas veces recursos humanos, eh, en su momento, ahorita no se puede, pero yo espero que poco a poco las condiciones vayan mejorando. Y entonces, perdón, eh, ¿qué es lo que hace recursos humanos? Recursos humanos, por lo regular, el 12 de diciembre en todas las empresas se hace una comida para los trabajadores. Se hace una comida, se hace un desayuno, eh, se hace una misa, muchas veces se hacen rifas y se hace también una serie de espectáculos. Por ejemplo, pues, una rondalla, sale un ballet, salen así a hacer varias actividades que los mismos trabajadores tienen. Y entonces muchas veces nosotros tenemos que fabricarles estructuras para que ellos puedan eh, estar desarrollando sus presentaciones. Entonces por eso les decía yo que este tema está muy relacionado con la industria. Y aquí básicamente, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues es saber primero cómo se clasifican, luego vamos a hablar de lo que son los materiales, vamos a hablar de esto, miren, ahorita estos son los metales y vamos a ver ahora esto que está acá. Bien, vamos a ver cuál es su clasificación de los materiales en la industria, cómo es la clasificación de los aceros, aceros aleados y aceros grado herramienta, y también vamos a ver algunos tratamientos térmicos. Aquí en estos temas vamos a usar lo que son las tablas de los fabricantes. Por lo regular, aquí un catálogo que es muy completo, tenemos que es el de la empresa Aceros Fortuna. En la empresa Aceros Fortuna tenemos básicamente la clasificación de todos los materiales y ellos nos dan ahí unas sugerencias de cuáles pudieran ser sus aplicaciones. Pero todos los materiales que hay están regidos bajo normas y estas normas pueden ser ISI, SAE, DIN, GIS, UNE, etcétera. Y entonces todos ellos tienen sus propias características y nos dicen si es un material que puede ser templable, si puede ser maquinado, si nosotros podemos fusionarlo por medio de soldadura, etcétera. Pero también vienen ciertos datos, por ejemplo, viene resistencia a la tracción, viene lo que es su módulo de elasticidad y todo eso les va a servir a ustedes para en las materias de diseño de sistemas mecánicos porque ese es donde nosotros también aplicamos estos conceptos. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo se clasifican y vamos a ver todo esto. Entonces, vamos a ver. Dentro de la clasificación de los materiales industriales, tenemos una clasificación que es muy importante. Y tenemos que son los metales en la manufactura. En los metales dentro de manufactura tenemos lo que son los metales propios metales, los cerámicos, los polímeros y los materiales compuestos. Ahora ves,
A su vez, estos materiales tienen una subclasificación y esta subclasificación es esta. Por ejemplo, yo tengo unos materiales, estos que están aquí. Este material, hagan de cuenta que este es un metal, este es un metal, y luego tenemos otro material. Mande. ¿Sí se escucha bien? Sí, Sí, se profe, escucha se bien, escucha profe. bien. Ok, gracias. Tenemos los metales, posteriormente tenemos otros metales, otros materiales que son los polímeros, son polímeros. Y luego tenemos otra clasificación igual, que es la misma que venimos trabajando aquí, y tenemos lo que son los materiales cerámicos. Entonces tenemos estos tres tipos de metales, pero a su vez estos metales los podemos combinar. Por ejemplo, podemos combinar un material que es metal con cerámica. Los podemos encontrar metales, materiales. Estos son materiales compuestos. Este es un material compuesto y puede estar compuesto, como acá lo dice, por un metal y por cerámica. Entonces tenemos este material que está aquí. Entonces tenemos aquí. Luego tenemos otro material acá. Este material que nosotros tenemos acá puede ser un metal y puede ser un plástico. Aquí lo tenemos. Esa es la fusión de esos materiales. Pero también tenemos otro material aquí que puede ser un cerámico con un material plástico. Y entonces, si se dan cuenta, nosotros los podemos combinar para producir productos. Entonces, estos materiales, a su vez, dadas las tecnologías que hoy tenemos, podemos hacer estos materiales que tenemos aquí. Y entonces, por ejemplo, tenemos un material que es metal con plástico. ¿Alguien tiene más o menos idea de de un ejemplo de un material que sea metal con plástico? No, profe. ¿No? Ok, miren, tenemos en metal y plástico, tenemos como ejemplo los retenes. Los retenes son unos sellos que utilizan las bombas o utilizan los ejes para que no se salga el producto. Por lo regular puede ser grasa o aceite. Entonces, el metal, el retén es de plástico, pero tiene un alma de metal. Otro material que puede ser igual metal con plástico son las fascias de los coches. Las fascias de los coches muchas veces son de un material de polietileno de alta densidad con un alma de acero. Ahorita se fabrican, algunas partes son separadas, pero donde nosotros las vamos a atornillar, tienen incrustado un pedazo de metal para que nosotros podamos colocar estos eh, estas partes o componentes del automóvil. Entonces, tenemos muchas aplicaciones. Tenemos en los metales que son cerámicos con plástico. Este tipo de material lo vamos a utilizar muchas veces por donde nosotros tengamos productos químicos que sean corrosivos. Entonces, pueden estar compuestos es un plástico y pueden tener unas partes de cerámica. Esto hace que nosotros podamos sujetar algunas piezas o podamos también inclusive fabricar sellos. Y luego también tenemos los metales con los cerámicos. También tenemos materiales con cerámica que también pueden ser sellos mecánicos, pueden ser ejes, pueden ser varios componentes que se pueden fabricar. Entonces, estos son los metales en la manufactura. Dentro de los metales pueden estar los metales que son, por ejemplo, los ferrosos y los no ferrosos. Los materiales ferrosos son, por ejemplo, el acero, y los materiales no ferrosos puede ser lo que es el cobre, el aluminio, el bronce, el latón, todos esos materiales. Entonces esa es la clasificación que tenemos. Dentro de los cerámicos, pues nada más es un tipo, pero en los polímeros son los plásticos.
Aquí en los plásticos no vamos a adentrarnos mucho porque hay un capítulo en nuestro temario donde vamos a hablar de los polímeros. Los polímeros pueden ser amorfos, pueden ser de alta, baja densidad, pueden ser de PVC, poliestireno, PET, entonces hay muchos de ellos. Y los materiales compuestos son estos que están aquí. Entonces recuerden, esta es la principal clasificación de los materiales industriales. Y luego, ¿qué más tenemos? Que los metales son la base, son los más empleados en todos los procesos de manufactura, en todos los procesos. Eh, Son aleaciones van a estar compuestas por dos o más elementos y al menos uno en forma metálica. Es decir, que nosotros tenemos un porcentaje de carbón y también tenemos un porcentaje de alguna aleación. Entonces, los aceros tienen su propia clasificación, pero lo más importante de todo esto es de que los metales se van a subdividir en dos grupos, en materiales ferrosos y no ferrosos. Los materiales ferrosos se basan en el hierro, incluye acero y hierro colado, o muchas personas también le dicen fierro colado. Cuando nosotros tenemos este tipo de materiales, eh, ¿qué es lo que lo diferencia de uno del otro? La diferencia está en el porcentaje de carbón. Ahora bien, el acero se define como una aleación de hierro-carbono que contiene del 0.02 al 2.11 de carbono. Todos estos aceros entonces los vamos a poder fabricar con estos porcentajes. ¿Por qué con estos porcentajes? Porque de estos materiales, dependiendo el componente que nosotros le coloquemos, es como vamos a hacer o los vamos a convertir en otro tipo de material. El fierro como tal, un material puro de fierro, este, a veces es un material suave, muy, muy suave. Y entonces lo que tenemos que hacer es volverlo más duro. Y para darle dureza, pues tenemos varios materiales, como es el cromo, como es el molibdeno, como es el titanio, como es el vanadio, etcétera, otros elementos. Esos elementos en porcentajes, si nosotros los mezclamos con el acero, entonces vamos a poder obtener aceros para diferentes aplicaciones. Aceros grado herramienta, aceros grado acero inoxidable, aceros que nos van a servir para hacer estructuras, como son los aceros por lo regular del 1000 al 1040, más o menos son este tipo de aceros. Y entonces esto es lo que nos vamos a tener. Y entonces recuerden siempre que los metales ferrosos se basan en grupos y uno de ellos es el acero y el fierro colado. Y la diferencia entre uno con respecto al otro va a ser el porcentaje de carbón que tengan uno con respecto al otro. Los aceros el 0.02 y hasta el 2.11%. Y luego el hierro colado es una aleación de fierro y carbón de entre el 2 y el 4% que se utiliza en el moldeado, sobre todo en el moldeado de arena verde. Igual, el moldeado de arena verde nosotros lo vamos a utilizar para hacer piezas de fundición. Este tipo de materiales, en donde tiene más aplicaciones es en la industria automotriz, porque aquí se producen componentes, por ejemplo, el monobloc del motor, lo que son las barras estabilizadas, los soportes de las barras de la suspensión de los coches, están fabricadas con este tipo de materiales. Entonces, por eso se ve este tipo de material que lo vamos a utilizar en el proceso de moldeado. En moldeado también lo vamos a ver, hay un tema hablando es precisamente de los tipos de moldeado que hay, pero recuerden, en el tipo de moldeado nosotros vamos a poder vertir material para fabricar piezas fabricadas desde este proceso. Piezas que son complejas de fabricar. Por ejemplo, una pieza que cuesta muchísimo trabajo fabricar si no es por medio de un moldeado, son las llaves que utilizamos
ya sea para en la cocina, las llaves que tenemos en el baño, las llaves que tenemos afuera, en su patio o en donde tienen su lavadero. eh, Todo este tipo de llaves son muy difíciles de maquinar, inclusive en CNC no son posibles fabricar, dada la complejidad. Una llave tiene que estar hueca por dentro, y entonces la única forma de producirla pues es a través del moldeado. Y entonces esos son los metales. Dentro de los metales no ferrosos, son los no ferrosos, incluyen todos los demás elementos metálicos con sus aleaciones. Es decir, todo el material que ustedes vean que no es un acero o que no es un fierro colado, se le considera metal no ferroso. Ahora bien, la segunda clasificación que nosotros tenemos son los cerámicos. Estos son compuestos que contienen elementos metálicos o semimetálicos y no metálicos. Los elementos que no son no metálicos comunes son el oxígeno, el nitrógeno y el carbono. Ahora bien, dentro de los cerámicos tenemos la arcilla. La arcilla la vamos a utilizar para fabricar ladrillos, baldosas, vajillas, etcétera. La arcilla también se produce en diferentes calidades: arcilla de grano fino, grano medio y grano burdo. Dependiendo la aplicación, es el tipo de arcilla que vamos a utilizar. Y también la arcilla tiene su forma de trabajar. Dependiendo, como les comentaba yo, la arcilla que nosotros tenemos o que le queramos tener, más aparte, si nosotros a la arcilla le ponemos un aglutinante, entonces vamos a poder fabricar piezas como el ladrillo, pero los ladrillos tienen que ser cocidos a cierta temperatura durante un tiempo. Si nosotros nos pasamos de esa temperatura o de ese tiempo, se van a quemar. Y el ladrillo es muy fácil identificar cuando un ladrillo está quemado porque se pone de color negro. Esto significa que en esta parte de ahí obtuvo más temperatura, y eso sucede porque la mayor parte de estos ladrillos, eh, sobre todo los de color rojo, muchas veces son fabricados en hornos que son hechos en casa. Son hornos muy efectivos, pero a veces si tienen una pequeña, no tienen una buena distribución del gas con la cual nosotros vamos a hacer el proceso de cocido, entonces podemos llegar a tener dos situaciones. Podemos tener piezas que les falta cocer o piezas que se cocieron de más. Entonces, esto puede suceder, y sin embargo, pues aún así este tipo de material se puede llegar a comercializar. En baldosas, pues tenemos que son los recipientes grandes, que por ejemplo, los que se fabrican para la cocina, muchas veces son recipientes grandes para poder poner bastante, bastante material. Y luego también tenemos la arcilla. La arcilla es para fabricar vajillas. Este tipo de arcilla la utilizamos porque son las vajillas de que nosotros manejamos, que les decimos que son de cerámica, que son muchas veces para consumir alimentos. Este tipo de procesos igual se hace por medio de un moldeo. Se fabrica un molde. Por lo regular, los moldes en las arcillas, para fabricar la cerámica, algunos moldes son de yeso. Entonces, con esos los fabrican y con esos los empiezan a elaborar este tipo de productos. La sílice es la base para casi todos los productos de vidrio. Entonces, el sílice es el que vamos a utilizar para producir vidrio, pero también nos sirve para fabricar, por ejemplo, como el proceso que vimos anteriormente, que son las muelas para el proceso de rectificado o pulido. Entonces, igual también nosotros podemos ocupar parte de este material, sílice, porque es un material que es altamente abrasivo. Entonces tenemos esto. La alúmina y el carburo de silicio son dos materiales abrasivos que se emplean en el proceso de rectificado. La alúmina, como tal,
es, se produce en forma de pasta. Hagan de cuenta como si fuera la crema para lo que utilizamos para las manos o el cuerpo. Así es más o menos se llega a producir. La alúmina la utilizamos en la industria para formar estas pastas que también muchas veces comúnmente hay otras personas que también le dicen polish. El polish es una pasta que se utiliza para pulir. Entonces tiene estos elementos. Pero también la lúmina la utilizamos mucho en el área de lo que es la metalografía. En la metalografía, la lúmina la utilizamos para pulir las, las piezas, sobre todo si queremos saber la microestructura de los materiales. Entonces, nosotros utilizamos este componente y lo utilizamos en forma de abrasivo para poder rectificar una superficie. Y eso me hace que después pulirla, diferentes tipos grados de alúmina, nosotros vamos obteniendo una calidad superficial. Esa calidad superficial, si nosotros la mezclamos con un agente químico que es el nital lo que va a hacer es penetrar, es un ácido y penetra en el metal. Cuando penetra en el metal, deja expuesta la estructura del acero. Y entonces nosotros ahí podemos saber qué tipo de estructura tenemos. La estructura puede ser ferrita, martensita, perlita, austenita. Y eso es para saber nosotros qué tipo de estructura tenemos en los diferentes metales. Entonces, si se dan cuenta, también contienen estas algunas aplicaciones. Los carburos, tales como el carburo de tungsteno y el titanio, se emplean mucho como materiales para herramienta de corte. Estos materiales son muy, muy caros y cuestan mucho trabajo, no tanto trabajo maquinarlos, porque maquinar un carburo de tungsteno o un acero que sea titanio, necesitamos un buril o un cortador que sea para cortar este tipo de metales. Aquí cuando nosotros trabajamos con este tipo de metales, son tan caros estos materiales que la viruta que nosotros desprendemos en el proceso de fabricación puede ser torneado, puede ser rectificado, no, puede ser torneado, fresado, cepillado, taladrado. La viruta se recolecta, esa no se tira o no se vende por kilo, esa se recupera y se le vende al mismo fabricante que nos vendió materiales, porque ellos lo funden y lo vuelven a utilizar. Entonces, este tipo de materiales muchas veces son recuperados. Los otros no. Por ejemplo, el fierro, el aluminio, el bronce, el cobre, todos estos metales, cuando los operadores muchas veces lo que hacen es de que ellos a través en el año, cada mes, sobre todo cuando en las empresas hay un departamento de maquinado, es en el departamento de maquinado, lo que se hace es de que se le pide permiso al gerente de la planta, de que toda esa viruta que ya salió y que ya no es utilizable, ellos la puedan comercializar. Entonces llega el camión, llegan las personas por el material, porque hay personas que se dedican a recolectar residuos o desechos industriales, y entonces el dinero que se recolecta aquí se les da a los chicos del taller mecánico, y ellos al final del año juntan todo el dinero y ya sea que se compren algo o se lo reparten, pero eso ya es un convenio que hay entre lo que es la empresa con lo que es el departamento de maquinado. Entonces, muchas veces se hace, otras veces no se llega a hacer porque es un proceso que implica un estado contable, pero se pudiera llegar a realizar. Yo lo vi, sí, yo sí llegué a ver eso de que el taller mecánico recolectaba toda la viruta
y al final del año ellos hacían una comida con sus familias o una cena. Entonces, porque sí les alcanzaba para sacar eso, dado la gran cantidad de material que, que se recolectaba mes con mes. Ok, ahora también tenemos los nitruros. Los nitruros metálicos y semimetálicos, como el nitruro de titanio y el de boro, se utilizan como herramientas de corte y abrasivos para rectificar. Ahora bien, con fines de procesamiento, los cerámicos también se van a dividir en cerámicos cristalinos y cerámicos en forma de vidrio. ¿Sale? Tenemos entonces estos. Ahora, dentro de los cerámicos cristalinos, se van a formar de distintos modos a partir de polvos que después se calientan a una temperatura inferior a la de fusión a fin de lograr la unión entre ellas. Es decir, la cerámica como tal tiene un punto de fusión muy alto. Por eso nosotros utilizamos muchas veces en la industria metales cerámicos, inclusive hay cortadores, hay buriles que los insertos son de la cerámica. ¿Esto qué hace? Que como trabajan a muy alta temperatura, su temperatura es muy alta, nosotros con que trabajemos unos aceros por lo regular a 20.000 revoluciones por minuto, este tipo de cortadores son ideales. ¿Por qué? Porque tienen un excelente acabado, pero también no se llegan a deformar tan alto, no se llegan a desgastar. Eso sí, si se llegan a caer, se fracturan, es como un cristal, como una cerámica, sí se llegan a romper. Y entonces la temperatura de fusión es evitar, bueno, para que su estructura se una, es decir, los polvos se funden y se forma una estructura sólida. Luego también tenemos los cerámicos que son el vidrio. Estos se mezclan y funden para después formarse en el proceso, tales como el vidrio soplado tradicional. También hay vidrio templado. Los cristales o el material cerámico, hay vidrios diferentes espesores. Tenemos vidrios con diferentes formas. Hay unos que vienen en forma de cúpula, hay unos que vienen inclusive ya hasta mesa de centros, donde nosotros le damos una cierta forma y tenemos un cristal muy fuerte, pues y son atractivos a la vista. Pero también los cristales tienen una característica, sobre todo los automotrices. En la industria automotriz, cuando nosotros ponemos un metal o un vidrio, este vidrio está formado de dos capas y en la parte del medio tiene una película de plástico. Esta película de plástico, ¿cuál es su función? Que cuando el cristal se llegue a fracturar, no salgan las esquirlas en todas direcciones. Es lo que hace es de que se rompe en pedacitos, pero no llega a salir tan fuertes el cristal fracturado. Y también tenemos lo que es el proceso de vidrio soplado tradicional. Inclusive esto es algo que vemos mucho cuando fabrican las esferas, cuando fabrican las botellas, los envases de cristal. Y también tenemos cuando las personas que se dedican a hacer figuritas de vidrio soplado. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá, chicos? No, profe. No, profe. ¿No? Ok, entonces vean, tenemos esto. Y luego tenemos los materiales que son polímeros. Este compuesto formado por uniones estructurales repetidas denominadas meros, cuyos átomos comparten electrones en forma de moléculas muy grandes. Por lo general, los polímeros consisten en carbono más uno o más elementos tales como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, inclusive el cloro. Los polímeros se pueden dividir en tres categorías. La primera son polímeros termoplásticos y polímeros termovariables. Y luego también tenemos los polímeros termoestables y termofijos y tenemos los polímeros que son elastómeros. Dentro de los polímeros termoplásticos o termovariables, tenemos el que se utilizó para fabricar las películas del cine. Ese fue un invento
en el año más o menos del siglo XIX, se creó, se inventó este material y hizo que nosotros pudiéramos tener las películas o los films, tanto para hacer películas como para sacar fotografías. En su momento, ahorita ya las fotografías son en forma digital, pero también tenemos los materiales que son termovariables. Este tipo de materiales, por lo regular, son los que son, por ejemplo, la baquelita. La baquelita es un plástico muy, muy fuerte que lo vamos a utilizar para aislar el calor. Y por lo regular, una aplicación muy común es el de los sartenes. Los sartenes tienen un mango y ese mango está hecho a través de baquelita. Es muy difícil que se llegue a quemar, sin embargo, sí se puede quemar si es expuesto directamente al fuego. Entonces, sí se llega a veces a deformar, pero se deforma porque nosotros lo expusimos directamente al fuego. Si nosotros le damos la aplicación, aplicarle un fuego indirecto a través de la transferencia, por ejemplo, de los sartenes, que la mayoría pues son de metal y ahorita ya tienen algún recubrimiento de teflón, no les afecta, no les llega a afectar, inclusive si se llegan a caer, no se rompen, al menos que el golpe lo haya recibido en forma directa. Entonces, ahí sí se puede romper. Luego tenemos los polímeros termoestables o termofijos. ¿Y esos cuáles son? Los polietilenos. Tenemos dos tipos de polietilenos. Poli- perdón, polietilenos de alta y baja densidad. Polietilenos de alta densidad, por lo regular, lo vamos a utilizar para fabricar lo que son las fascias de los automóviles o los tinacos de agua. Esos son, o los tanques de gasolina. También ese tipo de materiales son muy, muy, muy resistentes y también muy difíciles son difíciles de procesar. Las máquinas como tal son sopladoras o inyectoras pueden ser, y entonces sí es necesario tener cierto control para que podamos tener un producto de buena calidad. Y los elastómeros son los que nosotros utilizamos, por ejemplo, el silicón que utilizamos para unir dos metales, por ejemplo, inclusive las personas que se dedican a fabricar a trabajar el aluminio con el metal, utilizan mucho el silicón, pero también está el caucho que se utiliza para la fabricación de los neumáticos, de las llantas, entonces se utiliza este tipo de material. Y luego también tenemos los materiales compuestos. Estos materiales no constituyen en realidad una categoría separada, son mezclas de estos tres tipos. Y estos tipos de componentes son los que vimos anteriormente. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿No? No, no, profe. Ok. Bueno, por mi parte, entonces creo que sería todo. Este, en la plataforma vamos a realizar una infografía sobre este tema visto, ¿sale? Sobre el tema que acabamos de ver, vamos a hacer una infografía. Esta infografía es individual y la tienen que subir a la plataforma. Tienen hasta las 6 de la tarde para poder subirla y tiene un valor de 3 puntos. ¿Sale? Entonces, esa actividad se abre hoy a partir de las 8 de la mañana y se cierra hasta las 16 horas. ¿Sale? Es una infografía sobre esta clasificación. El lunes vamos a ver este tema que es clasificación de los aceros. Vamos a ver, aquí está. Vamos a compartir esta parte de acá, esto que está aquí, ya está aquí. Vamos a hablar de este tema el lunes, de lo que son clasificación de los aceros. Aceros al bajo carbón, aceros al medio y aceros al alto carbón. Vamos a hablar de aceros inoxidables y aceros para herramienta. Aquí lo que vamos a ver, chicos, es que ustedes sepan elegir. Vamos a ver cómo se eligen los aceros
de acuerdo a lo que nosotros queremos fabricar. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos fabricar una mesa, entonces dependiendo hay que ver su entorno, en dónde va a estar colocada esta mesa. Puede ser en una línea de producción, entonces utilizaremos un acero al carbón simple. Vamos a ver cuáles son los tipos de maquinados que puede tener este tipo de acero y cuáles son su clasificación. Existen colores en los aceros y les voy a decir qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se puede hacer con un acero. Pero también vamos a ver cómo podemos seleccionarlo buscándolo en catálogos de fabricantes. Aquí no, nada más vamos a ver aceros. Vamos a ver, por ejemplo, aceros Fortuna. Vamos a ver, por ejemplo, aceros que son AMSA, que es Altos Hornos de México. También ellos producen aceros y entonces tienen su clasificación. Hay otras empresas que también se dedican a comercializar estos materiales y lo que vamos a ver aquí es cómo seleccionarlos dependiendo con diferentes proveedores. Y todos ellos tienen algo en común, que todos trabajan bajo las normas. Y las normas que más aplican, al menos aquí en la República Mexicana, son las normas DIN, las normas SAE o AISI y las normas JIS. ¿Por qué JIS? Porque son normas japonesas. Entonces, nosotros tenemos aquí en México la empresa que es Nissan. Entonces, ellos trabajan con sus normas. Tenemos también la que es BMW, Audi, el grupo Volkswagen, trabajan bajo normas DIN, pero también tenemos las empresas, bueno, ya no está. Teníamos Chrysler, espero que regrese Chrysler, se fue hace un par de años, se la llevaron, estaba en Toluca, entonces esperemos que regrese esta empresa. Y también tenemos General Motors. Entonces esas son empresas americanas que trabajan esas normas y eso es lo que vamos a ver. Pero eso lo veríamos el próximo lunes. Entonces, si no tienen alguna duda, pregunta, nos estamos viendo el próximo lunes y no se les olvide su infografía, subirla a la plataforma. ¿Sale? Que tengan bonito día, chicos. Sí, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. profe. Hasta luego.